Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, aquí en Teleasturias, en Telecable, y ya lo saben, en www.teleasturias.com. Hoy tenemos al decano. Inauguraba prácticamente este programa y lo traemos porque el momento de la justicia, bueno, pues está, si lo quieren, entre comillas, que arde. Enrique Valdés Joglar está con nosotros aquí, decano del Colegio de Abogados de Oviedo. Don Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Yo digo que está que arde, pero está más que ardiendo, ¿no? Sí, es un momento de grandes cambios en la justicia y por lo tanto en la abogacía. El ministro Gallardón, bueno, puso en marcha una serie de reformas, unas ya concluyeron y otras están en marcha, que bueno, que van a darle la vuelta, algunas cosas para bien, pero creo que mayoritariamente para mal a la situación de la justicia y de la abogacía actualmente, ¿no? En un instante entramos en materia en esas cuestiones puntuales que hacen referencia al mundo de la justicia, pero antes de nada, el próximo día 12 de julio será el Día de la Justicia Gratuita. ¿Qué importancia y qué importante es la justicia gratuita, Enrique? La justicia gratuita es muy importante porque es la única posibilidad de que muchos miles de ciudadanos que no tendrían ninguna posibilidad de defender sus derechos en los tribunales puedan hacerlo, porque el Estado se hace cargo de los gastos que un procedimiento judicial supone. Es decir, si no existiera ese instrumento, muchos ciudadanos, teniendo toda la razón de su parte, no podrían hacerla efectiva porque no podrían soportar los costes de un procedimiento judicial. El decano siempre pone el ejemplo de los abogados del 11M. Efectivamente, yo creo que el juicio del 11M marcó un antes y un después de la justicia gratuita y de los abogados de oficio. Hubo muchos acusados que tuvieron abogados de turno de oficio y fueron absueltos. Fueron compañeros que trabajaron meses y meses abandonando sus despachos para, por una remuneración exigua, poner todo lo que podían y todo lo que sabían para defender a sus clientes, y lo hicieron con éxito. Es decir, personas a las que los fiscales pedían miles de años de cárcel fueron absueltos, y suponemos que fueron absueltos porque hicieron muy bien su trabajo y consiguieron que las pruebas que teóricamente existían frente a ellos, el tribunal considerara que no eran tales. El reconocimiento es evidente por parte de las administraciones. Normalmente la justicia gratuita está bien tratada. ¿Cuál es la salud de la justicia gratuita en este momento, decano? Hasta ahora fue bastante buena. La ley de asistencia jurídica gratuita del año 96 funcionó muy bien. Ahora hay en marcha un proyecto de reforma. Bueno, veremos a ver cómo termina. Pero vamos, creemos que las personas con rentas bajas seguirán teniendo justicia gratuita y esperemos que no empeore, sino que mejore, ¿no? Por cierto, que les recordamos a todos que el próximo 12 de julio los actos del Día de la Justicia Gratuita, parte de los actos del Día de la Justicia Gratuita que organiza el Colegio de Abogados de Oviedo, estarán centralizados en Avilés, donde la corporación va a recibir a una delegación del propio colegio y donde se explicará exactamente cuáles son las razones de la propia justicia gratuita. Hay que agradecer evidentemente al Ayuntamiento de Avilés, como al resto de ayuntamientos, como por ejemplo al Ayuntamiento de Oviedo, que no hace mucho tiempo le dio una plaza al abogado de oficio. Es una de las poquitas, muy pocas, debe haber 2, 3 en España en este momento. Tasas judiciales. Hay un importante acuerdo de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Afecta a muchísimos trabajadores, con lo cual me gustaría, decano, que hiciese hincapié en ello. Sí, efectivamente. Es decir, la Sala Cuarta resolvió en un acuerdo que no es jurisdiccional, es decir, no es una sentencia, es un acuerdo del Pleno de la Sala, pero que van a seguir todos los tribunales superiores de justicia y todos los juzgados de lo social, bueno, que resolvió la contradicción que hay entre lo que dice la ley de asistencia jurídica gratuita y lo que dice la ley de tasas. La ley de tasas dice que los trabajadores en la justicia
jurisdicción social, es decir, donde ventilan sus salarios, sus pensiones, sus despidos, para recurrir en suplicación, es decir, para recurrir ante la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o en casación ante el Tribunal Supremo, tenían que pagar una tasa más baja que la de las empresas, pero tenían que pagar una tasa, 200 euros en suplicación y 300 euros en casación. Sin embargo, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice que a los trabajadores, cuando litigan en la jurisdicción social, se presume que tienen justicia gratuita. Entonces, y como la ley de tasas dice que los que tengan justicia gratuita no pagan tasas, pues al final la sala decidió que no se van a cobrar tasas a los trabajadores pensionistas cuando litiguen ante la jurisdicción social, no cuando litiguen en otra, es decir, en el contencioso administrativo o en el civil. Temas laborales, ¿no? Cuando reclamas tu salario, reclamas contra tu despido o pides una pensión de invalidez. Es decir, y eso con independencia de lo que cobre en ese momento el trabajador. Sí, porque hay una presunción de que el trabajador en esas materias tiene derecho a justicia gratuita. Ajá. Bien, hablamos de otro tema que hace referencia al poder financiero, al mundo financiero. Los problemas con los bancos cada vez son mayores y las sentencias empiezan a surgir poco a poco en el ámbito jurídico nacional. Asuntos bancarios, tema por ejemplo de hipotecas. ¿Cómo están las cosas en este momento? Vamos a ver, los tribunales están declarando nulas muchas cláusulas de contratos bancarios por abusivas, no solo en las hipotecas, sino también en las participaciones preferentes, subordinadas, los productos bancarios, digamos, sofisticados, que no está al alcance del ciudadano medio entenderlos y que se les colocaron como si fueran depósitos a plazo, ¿no? Y seguros, con una rentabilidad previa alta. Entonces, los tribunales están anulando esas cláusulas. Es decir, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y después de sentencias del Tribunal Supremo y de autos aclaratorios, bueno, pues esas cláusulas se están quedando sin efecto. Algunos bancos ya están unilateralmente prescindiendo de ellas en los contratos, renegociándolos, pero otros no lo están haciendo y por lo tanto los ciudadanos que quieran rebajar su hipoteca, pues por ejemplo la famosa cláusula suelo, es decir que a pesar de que el Euribor está en los niveles más bajos de la historia, pues los intereses llega un momento en que no bajan por la cláusula suelo, que es una de las típicas que los tribunales dijeron que era una cláusula nula. Por lo tanto, bueno, si los bancos a corto plazo no reaccionan y de oficio empiezan a depurar los contratos bancarios de esas cláusulas, los ciudadanos lo que tendrán que hacer es reclamar personalmente, primero frente al banco, y si no les da la razón, acudir a los tribunales. En hipotecas medias y altas es un ahorro al año sustancial, pues pueden ser de más de 1.000 euros al año de ahorro, que en una hipoteca de 25 años pues es mucho dinero para una familia media, ¿no? Muchísimo dinero. En cualquier caso, no solamente son las cláusulas abusivas, sino también aquellas que pueden resultar oscuras, ¿no? Efectivamente, sí, porque vamos, los contratos bancarios son lo que se llama contratos unilaterales, es decir, el ciudadano normal cuando va a pedir un préstamo, el banco no le dice, venga, vamos a negociar usted y yo las condiciones, es decir, te ponen un documento impreso que lo redactó el banco, bueno, y las leyes dicen, el Código Civil dice que las cláusulas oscuras perjudican a quien las haya redactado. Es decir, cuando una cláusula tiene varias interpretaciones posibles, es decir, hay que aplicar la que menos favorezca a quien redactó el contrato, porque es el responsable de la oscuridad de esa cláusula. Ajá. Ley de servicios profesionales. Hay varios temas, pero comencemos por el primero. Colegiación obligatoria. ¿Cómo están las cosas? Bueno, parece seguro. Hay por ahí un borrador de anteproyecto de ley de servicios profesionales que salió del Ministerio de Economía, no salió del Ministerio de Justicia. Bueno, donde se proponen modificaciones importantes en la abogacía y efectivamente una de ellas es esa. Es decir, parece claro que la abogacía va a seguir teniendo colegiación obligatoria, eso no hay ninguna duda. Lo que ocurre es que bueno, digamos que altos funcionarios o altos políticos del Ministerio de Economía consideran que los abogados que no se ponen la toga, es
Es decir, ten en cuenta que en España, sobre todo en grandes despachos, hay mucho abogado consultor, mucho abogado asesor, mucho abogado gestor, es decir, que no son abogados de pleitos. Bueno, pues hay una propuesta de que esos abogados no tengan que colegiarse obligatoriamente. La abogacía institucional considera que eso es un error y que cualquier abogado, vaya o no vaya a los tribunales, debe tener una colegiación obligatoria, porque la facultad disciplinaria que tenemos los colegios no se podría aplicar a estos compañeros que no estarían colegiados. Claro, y a un cliente puedes perjudicarlo por falta de deontología profesional, aunque no vayas a los tribunales. Pues el ejemplo típico es que un abogado represente a dos partes enfrentadas, es decir, que tenga conflicto de interés. Un abogado que está negociando un contrato no puede defender los intereses del arrendador y del arrendatario, o del que compra y del que vende. Bueno, y esas infracciones a la deontología profesional las controlan los colegios. Si ese abogado que está negociando ese contrato no está colegiado, pues no habría nadie que le pudiera sancionar por esa infracción si se prueba que efectivamente tiene intereses enfrentados. Otro tema, el que hace referencia a los procuradores, tema aranceles, etcétera. O sea, los procuradores tienen varios problemas encima de la mesa. O sea, y para competencia, para la Comisión Nacional de la Competencia del Ministerio de Economía, el fundamental es el arancel. Es decir, así como en la abogacía ya no hay honorarios mínimos obligatorios, en la Procura sí los hay. Hay unos aranceles aprobados por una disposición general del Gobierno que dice lo que tienen que cobrar en cada caso. Es decir, ahí teóricamente no hay competencia. Entonces, el Ministerio de Economía actual considera que eso no puede ser porque va en contra de la competencia, que es lo que ellos defienden. Tengamos en cuenta que el Ministerio de Economía ahora se llama Economía y Competitividad. Entonces, eso por un lado. Es decir, si se mantiene la profesión de procurador, yo creo que los aranceles tienen los días contados. Porque es que además hubo una sentencia del Tribunal Supremo, no era una sentencia, bueno, una resolución del Tribunal Supremo en el contencioso administrativo, donde dijo que las minutas, las facturas de los procuradores se podían también moderar, y que no había por qué aplicar automáticamente el arancel. Bueno, pues el Consejo General de Procuradores recurrió al Constitucional y el Constitucional dice que no se puede moderar. Es decir, que es una norma jurídica y que es de aplicación automática. ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Y qué ocurrió además en el caso ese concreto? Es decir, que el abogado que llevó el asunto y ganó con costas cobró 24.000 euros, era un asunto gordo, y el procurador cobró 103.000. Es decir, la diferencia es notable. Evidentemente. ¿Por qué? Porque los honorarios del abogado se pueden impugnar por excesivos y ahora, según el Constitucional, los aranceles del procurador no se pueden impugnar. Entonces, eso va en contra de la competencia y yo creo que si los procuradores se mantienen, el arancel va a desaparecer a corto plazo. Seguimos analizando esa ley de servicios profesionales, colegiación obligatoria, el tema de los procuradores y otro tema que hace referencia en este caso a los organismos disciplinarios. Sí, una de las modificaciones que está en ese anteproyecto de ley de servicios profesionales propugna que la facultad disciplinaria no la tengamos los colegios, o por lo menos no la tengamos los cargos directivos de los colegios, es decir, los cargos electos, porque se sospecha que no vamos a sancionar a los nuestros, es decir, a la gente a los compañeros que nos eligen, que no tenemos libertad para sancionarlos. Hombre, nosotros no nos gusta la solución que se propone, que son comisiones, digamos, independientes, donde haya colegiados y no colegiados. Lo que no aceptaríamos de ninguna manera es que fuera el gobierno, el Estado, el que nos controlara disciplinariamente. Porque hay que tener en cuenta que los colegios profesionales nacieron fundamentalmente
para defenderse de los poderes públicos. Es decir, imaginémonos en este momento la cantidad de asuntos de corrupción que hay en que están implicados altos cargos del Estado y del Gobierno. Es decir, si no hubiera una abogacía independiente, es decir, si el Estado o el Gobierno pudiera sancionar a los abogados, bueno, pues el aviso a navegantes estaría claro. Como sigas por ahí, ya te vas a enterar. Es decir, a la mínima que te vamos a vigilar y a la mínima infracción que cometas te vamos a quitar la licencia. Resultaría una injerencia inaceptable. Inaceptable. ¿No? De todas maneras, nosotros seguimos propugnando que sean los propios colegios, como hasta ahora, quien tengan la facultad disciplinaria. Y en todo caso, pero como mal menor, comisiones independientes en las que participen los colegios, pero que nunca participe el Gobierno. De todas maneras, en Inglaterra y Gales, que a efectos de abogacía y de justicia funcionan juntos, Escocia e Irlanda del Norte tienen otro régimen, pero Inglaterra y Gales adoptaron esta solución, creo que fue en el año 2005. Y yo estuve viendo estadísticas de los expedientes sancionadores y sus resultados cuando eran los colegios los que sancionaban, y los resultados después cuando era esa comisión la que sancionaba, y los resultados son prácticamente similares. Es más, incluso había más expulsiones de la profesión con el sistema antiguo, es decir, cuando eran los propios colegios, que ahora. Por lo tanto, no parece que esa sea una solución necesaria ni siquieramente útil, ¿no? Reformas emprendidas también por el gobierno de Gallardón, por ejemplo, la del registro civil. Hay más que se pueden comentar, pero comencemos por esa. Sí, hay otro anteproyecto por ahí que propugna quitarles a los jueces la competencia sobre el registro civil, es decir, donde se inscriben los actos de las personas, ¿no? El nacimiento, el matrimonio, la defunción, la separación de bienes, esas cuestiones, para dárselas a los registradores de la propiedad. Para que los jueces queden para lo que en realidad les manda la Constitución, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La cuestión es el coste. Hoy el registro civil, que depende de los juzgados, es gratis. Es decir, nosotros vamos a por una partida de defunción o por una partida de nacimiento y no nos la cobran, es gratis, corre a cargo del Estado. Claro, los registradores no podrían soportar ese gasto, porque ellos, aunque son funcionarios públicos, son también profesionales liberales, porque ellos tienen que pagar los gastos de su oficina. Entonces, esa es la cuestión. Es decir, si no le cobran a los ciudadanos, no van a querer ese trabajo, y si les cobran, pues los ciudadanos van a protestar porque van a decir, hombre, me está encareciendo usted lo que antes era gratis. Y ahí está un poco atascada la reforma. Es decir, parece que la solución puede ir porque los actos que hasta ahora eran gratis sigan siéndolo, que el registro civil se amplíe a otras inscripciones y que esas sí paguen una tasa por inscribirse y por pedir la certificación. Pero vamos, lo fundamental es eso. Digamos, algunos dicen es privatizar el registro civil. Bueno, es privatizarlo porque lo va a pagar el ciudadano en vez de pagarlo las administraciones públicas. En ese sentido sería privatizar. No porque los registradores no sean funcionarios, son tan funcionarios como los jueces. La única diferencia es que ellos responden de su actividad, de su negocio económicamente, ¿no? Dejamos lo que es el propio cargo de decano para hablar ya de lo personal, y en este caso concreto de la idea, es decir, o la experiencia en estos últimos meses con el tema de las tasas judiciales desde el punto de vista de Enrique Valdés como abogado. Bueno, mi experiencia personal como abogado es que muchos ciudadanos no se deciden a interponer demandas y sobre todo recursos de apelación cuando les haces el presupuesto y les dices, mire, yo te voy a cobrar tanto, el procurador más o menos tanto, el perito más o menos tanto y la tasa judicial tanto. Es decir, les dices exactamente lo que les vas a cobrar tú, porque es tu presupuesto, y les dices exactamente lo que va a costar la tasa. Bueno, lo del procurador y el perito siempre lo dices aproximado. Y la tasa está echando atrás a mucha gente, sobre todo en las apelaciones. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Es decir, una reclamación de cantidad civil de más de 3.001 euros.
porque de menos no tendría recurso de apelación. Es decir, hay que pagar como mínimo 800 euros para recurrir a la audiencia si no estás conforme con lo que dijo el juez de primera instancia. Eso es una barbaridad, ¿no? A muchísima gente le echa para atrás, ¿no? Evidentemente, la gente no mire, no, porque es que si me sale mal el recurso de apelación, tengo que pagar la tasa, tengo que pagarle a usted y tengo que pagarle al procurador y además me van a poner las costas de la parte contraria. Es decir, me va a costar más que si gano el pleito. Y por eso las apelaciones civiles están bajando espectacularmente. Y además hay una máxima dentro de la abogacía que tú no le puedes decir al cliente vamos a ganar. Jamás, es decir, eso en absoluto, vaya, esto no... o lo tenemos chupado, vamos. Ese error lo cometemos los abogados en los primeros meses del ejercicio de nuestra profesión, cuando lo vemos tan claro, bueno, y no sabemos que puede pasar cualquier cosa, porque un pleito es como, en cierto sentido, es como una partida de cartas. Es decir, en el momento que las tienes no puedes decir esta partida la voy a ganar, no, porque depende de muchas cosas. Es decir, un pleito se tuerce por cualquier cosa, pues porque varios testigos que te juraron que las cosas habían sido así, cuando llegan allí pues dicen lo contrario, o porque el abogado contrario lo hizo muy bien, o porque el juez se equivocó directamente. Por lo tanto, el resultado de un pleito es siempre incierto, hay que jugar con probabilidades, y bueno, y hay clientes que arriesgan más y que arriesgan menos. Es decir, ningún abogado pone una demanda o interpone un recurso si no ve ninguna posibilidad. Lo que pasa es que hay clientes que te dicen, oiga, si hay un 10%, recurra usted, y otros te dicen, mire, si no ve usted un 90%, no recurra. Eso depende un poco del cliente. Los abogados lo que tenemos que decirle es si vemos posibilidades y cuántas probabilidades vemos de que prospere nuestra tesis, y el cliente es el que decide. Hay abogados que los asuntos dudosos no los llevan. Es decir, a veces hablas entre compañeros, no, pues yo gano el 90% de los pleitos. Bueno, pues mira, no te discuto que es que serás muy buen abogado, pero eso significa que los asuntos dudosos no los llevas. Porque si no es imposible. Los abogados que llevamos muchos años en esto, pues cuando hablamos, dicen, mira, pues ¿cuántos pleitos ganas? Dicen, pues mira, pues el 50% como todo el mundo. Decimos medio en broma, medio en serio, porque al final es la estadística lo que nos iguala, ¿no? Y de hecho, pues hay quien dice, mire, el mejor abogado de España, al final de su vida, no ganó un 20% más de pleitos que el peor abogado de España. Dice el Consejo General de la Abogacía, y además lo comentaba no hace mucho tiempo, que el 40% de los despachos las van a pasar realmente mal el próximo año 2014. ¿Vamos hacia el agrupamiento de abogados? Agrupamientos de abogados siempre los hubo, lo que pasa es que muchas veces son comunidades de gastos. Es decir, a veces ves un despacho donde hay 5 compañeros, pero son independientes. Es decir, lo único que hacen es lo que llamamos una comunidad de gastos. Es decir, pagan la renta entre todos, la luz entre todos, la comunidad entre todos y a la secretaria entre todos, pero cada uno tiene sus propios clientes y le factura. Es decir, no tienen personalidad jurídica única. Yo creo que los que mejor vamos a soportar la crisis son los que llevamos diversidad de asuntos y clientes de distintas clases. Es decir, la gente que está muy especializada, si la crisis afecta a esa rama del derecho o a ese tipo de clientes, pues lo vas a pasar muy mal. Es decir, el ejemplo que se pone siempre eran los despachos que estaban muy especializados en contenciosos administrativos, ¿no? En construcción, por ejemplo. Sí. La gente que tenía muchos clientes que eran promotores inmobiliarios o constructores, pues evidentemente en este momento lo están pasando muy mal, como lo están pasando mal los arquitectos, porque si no hay actividad inmobiliaria, no hay obra, pues no hay pleitos. Es decir, no sé, un abogado que lleva responsabilidad en la construcción por los daños en los edificios, pues claro, si no se construyen edificios, pues no hay daños en los edificios, por tanto no hay pleitos. Ahora, si tienes un despacho muy diversificado, pues la crisis te afecta menos. Lo que pasa es que esos despachos muy diversificados, pues claro, son despachos de menos rendimiento y de más trabajo, porque llevas asuntos muy distintos y uno diferente cada día. La gente que está muy especializada, pues mientras que hay trabajo, el rendimiento que obtiene es muy superior, porque los asuntos son casi todos iguales, los clientes son los mismos, sabes que te pagan bien, que te pagan puntualmente, pero claro, en la crisis son más vulnerables, ¿no? Porque además, y en eso el decano está tremendamente acertado en el tema de la construcción, porque claro, los problemas se están viendo ahora.
la crisis de la construcción comenzó hace tiempo. Bien, hay unos 3, 4 años en los cuales sí, todavía sigue existiendo casos, pero ahora es cuando se está viendo que se desciende absolutamente. Por ejemplo, en el tema contencioso administrativo, hay un 60% de descenso de casos. Claro, es decir, todos los grandes pleitos urbanísticos que había, bueno, pues sobre planeamiento urbanístico, gestión urbanística, disciplina urbanística, pues esos ahora no los hay. Aparte que el contencioso también disminuyó por la modificación en la ley de que te pueden poner las costas, aunque no haya temeridad ni mala fe. Ahora tú litigas contra la administración, aparte que ya tienen presunción de legalidad todo lo que deciden, aunque sea una aberración, bueno, pues claro, si pierdes con costas, las pagas tú, ciudadano. Si ganas con costas, las pagas tú también indirectamente, porque las paga tu ayuntamiento, es decir, no las paga el alcalde, ni el concejal, ni el funcionario que decidió ese acto administrativo que los tribunales dijeron que era ilegal. Y por eso mucha gente, a pesar de que los tribunales de lo contencioso no tienen el automatismo que tienen los tribunales civiles de que el que pierde paga, pues ellos siguen todavía un poco con la mentalidad antigua de que si hay serias dudas de hecho o de derecho, pues lo suelen aplicar. En civil también lo pueden aplicar, pero lo aplican menos. Pero yo creo que eso, unido a las tasas, es lo que hizo que hubiera una caída espectacular en el contencioso administrativo. Es decir, la crisis económica, las tasas y el riesgo de la condena en costas. Las tres causas, ¿no? Estamos finalizando, nos quedan ya 2 minutitos. Salud del colegio, salud actual del Colegio de Abogados de Oviedo. Yo creo que la salud del colegio es muy buena, porque ¿no? tenemos muchos colegiados y muy mayoritariamente cumplen con sus obligaciones, aunque hay siempre una bolsa de morosos, algunos por dificultades puntuales que son explicables y el colegio es tolerante, pero bueno, hay siempre un grupo que no pagan porque no les da la gana, porque tienen esa mentalidad de que creen que eso que no va con ellos, ¿no? Es decir, utilizan la formación del colegio, la biblioteca del colegio, todos los servicios que les presta el colegio, pero lo de pagar la cuota no les sienta bien. Y bueno, con lo que estamos recaudando de cuotas y sobre todo de colegiaciones nuevas, que como consecuencia de la entrada en vigor de la ley de acceso a la profesión, bueno, pues todos los licenciados en Derecho, digamos, antiguos, de antes del 31 de octubre de 2011, están colegiándose durante estos 2 años de la disposición transitoria, que se acabaría en octubre de 2013. Entonces hubo más de 100 colegiaciones en 2011, en 2012, y va a haberlas también en 2013, y eso es una fuente de ingresos importante, a pesar de que hubo que reducir las cuotas también como consecuencia de las directrices del servicio de la Comisión Nacional de la Competencia, ¿no? El otro día precisamente hubo una jura de 28 nuevos letrados, ¿no? 28 que son muchos, sí, ¿no? Son muchos, sí. Bueno, pues hay 4 o 5 al año de 20 y tantos, por lo tanto seguimos superando los 100. Y después el colegio nuestro tiene un patrimonio importante, porque aunque la sede, que es nuestra mayor inversión, la estamos pagando en una hipoteca a 50 años, bueno, el colegio tiene patrimonio, tiene inversiones financieras importantes que nos permitirían aguantar una mala racha, ¿no? Y la última, miembro de la Academia Asturiana de la Jurisprudencia. Bueno, es un honor, ¿no?, el estar ahí. Sí, es un honor, evidentemente. Hombre, hay una práctica, una costumbre no escrita de que los decanos de los colegios de abogados, si queremos, seamos académicos de número de la Academia Asturiana de Jurisprudencia. Bueno, a mí me lo propusieron y bueno, pues lo acepté encantado, y bueno, pues hay que preparar un discurso de ingreso, presentarlo dentro del año desde que te eligen y hacerlo en una lectura pública, y a partir de ese momento, yo lo hice el pasado 27 de mayo, ahora ya soy académico de número vitalicio, ¿no? Vitalicio. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros, decano del Colegio de Abogados de Oviedo, en La Venia, el programa del colegio, aquí en Teleasturias, en Telecable, en www.teleasturias.com. Decano, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Señoras, señores, volvemos la próxima semana, ya lo saben, aquí en La Venia, un programa que intenta enlazar el mundo de la abogacía con el mundo de la ciudadanía. Ciudadanos, abogados, en este programa que durante 30 minutos intenta llevarles lo último en el mundo jurídico.